volver con la frente marchita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Neomar Hernández, buenas tardes. Pero tú no estás volviendo con la frente marchita, sino con la frente muy en alto. Te doy la bienvenida, Daniel. Te hago de conocimiento tuyo, de tu persona, de tu merced, que la gente te ha extrañado muchísimo, ha preguntado. Bueno, le agradezco. Pero te veo estupendamente, lo cual me alegra mucho. No, yo estoy, mira, te voy a decir una cosa, fui y me hice un procedimiento donde me afilaron la lengua. Y intenté que me hiciera un procedimiento médico para quitarme la ponzoña. No lo lograron. No han logrado su cometido, no han podido. Vengo cargado de todos esos sentimientos de desprecio hacia esa maldita clase política falsaria y prostibularia que ahora tenemos que ampliar nuestra frontera. Claro. Porque ahora vamos a hablar del maldito chavismo colombo-venezolano y de la maldita posición falsaria colombo-venezolana. Es que somos de un pájaro a las dos alas, pero ya no un pájaro, no una gaviota, un samuro. Bueno, tú tienes un pájaro, pero no es el guarandol, ahí en la camisa. Ese es el pájaro vivísimo. No, claro, este es el símbolo de los migrantes colombo-venezolanos, el correcamino. Porque para allá es que van, para allá es que caminan, ¿no? Pues probablemente en algún momento van a empezar alcaldes colombianos, ¿verdad?, a contratar la empresa Fospuca para recogerle la basura. Yo lo estoy viendo. Y van a decir, no se puede negar que las cosas han cambiado. No se puede negar. Mira, en tres semanas, yo estuve dedicado a estas cosas y de vez en cuando veía cómo iba la cuestión. Entonces yo me enteré de que le quitaron las sanciones al verdadero dueño de Fospuca, que es Carlos Henry Malpica Flores. Eso, porque las cosas hay que empezar a decir por su nombre y su apellido. Número 2, al señor Diosdado Cabello le molestó muchísimo que tú dijeras en este programa que él es un cobarde porque no abre llamadas telefónicas como si lo hacemos nosotros, y las vamos a hacer hoy otra vez. Porque aquí se abrimos los micrófonos para que la gente hable y diga lo que le dé la gana. Nos guste o no nos guste, respondemos a que le tenemos que responder, porque también la libertad de expresión y la libertad de opinión es una autopista de los canales. Usted tiene derecho a decir lo que cree, usted tiene derecho a estar de acuerdo, nosotros estamos en derecho de estar en desacuerdo con usted. Yo lo que les digo es una cosa, sinceramente a estas alturas, y sin que me quede nada por dentro. Es necesario hacer un análisis de una cosa que ya es evidente que se sabe para dónde va. O sea, yo veo a estos, porque es que tú sabes que hay, ¿no? Tú sabes lo que hay. Estos tipos que viven de las predicciones, ¿no? Y yo lo dije, tal y como lo dijimos. Y análisis globales, porque son analistas globales. Entonces empiezan ahí con unas disquisiciones. Y dice, pero bueno, ¿cuál es el análisis que tú me estás ofreciendo a mí cuando empiezas diciendo, como les dije? Dijiste que es el que tiene ojo que vea. Y estaba perfectamente claro lo que estaba ocurriendo. Entonces uno ve eso y lo que piensa es, caramba, pero hay gente que de verdad se le hace difícil, ¿no? Hay gente a la que se le hace difícil. A mí me da cosita con algunos que a estas alturas todavía andan creyendo que hay alguien distinto al peluquero capaz de aprender en cabeza ajena. Eso no existe. Eso no existe. Nadie aprende en cabeza ajena, el peluquero nada más. En tal sentido, la sorpresa de decir, bueno, pero ¿cómo es posible que los colombianos? Bueno, las expresiones que yo he escuchado de gente, de colombianos y de venezolanos con nacionalidad colombiana que votaron por Petro o votaron en blanco, miren, yo he escuchado cosas que yo me he quedado pensando con respecto a lo que puede tener en la cabeza mucha gente que siente que como yo estoy bien, ya todo pasó y a mí nadie me amenaza. Y miren, o sea, lo veo bastante triste. Y lo digo viniendo de vuelta de un proceso que yo también viví. Porque en el año 98 yo fui uno de los que, en vez de salir a votar por la opción Salas Romer, que era la cosa más lógica del mundo, porque era el candidato con más fuerza frente a Hugo Chávez, yo dije, no, yo no me voy a dejar polarizar, yo no me voy a dejar meter en eso, y yo salí y voté por un muy buen candidato que me hubiese encantado que fuese una opción de triunfo y que hubiese sido presidente como lo era Miguel Rodríguez, pero lamentablemente esa no era la jugada.
La jugada era ir y proteger la democracia con un candidato que de alguna manera pudiese contener los demonios que se iban a abrir, los demonios que iban a venir si se abría la puerta del infierno que Chávez finalmente logró abrir. Eso lo estoy viendo yo en Colombia en este momento. Yo creo que una de las cosas más horribles que yo vi ayer, de verdad me dio tanto asco, ver a este papanata universal, a este mamotreto, a este tipo que yo no sé si hay constancia de que el tipo de verdad es hombre, que este señor Fajardo. El señor Fajardo, esto es interesante decirlo, el señor Fajardo le pidió al candidato Rodolfo Hernández, para darle su apoyo, le pidió a cambio ser el ministro del Interior de su gobierno. Échale pierna. Rodolfo Hernández le dijo que no. Y entonces él decidió que no voy a apoyar a ninguno. Y ese no voy a apoyar a ninguno es apoyar a Petro. Y el señor salió ayer, cuando fue a votar, mostró la papeleta en blanco. Y casi lo escupieron, ¿viste? Bueno, no voy a decir nada pero en realidad, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Este es un irresponsable. Ese señor es un irresponsable. Y entonces uno puede decir, no, bueno, pero es que Colombia no es Venezuela. Mire, yo vi la misma irresponsabilidad en Irene Sáenz en Alfaro Cero en el 98, que debieron haber dicho, no somos la opción, nos echamos para atrás y vamos todos a apoyar al que tiene mayor opción para detener la destrucción de este país. Pero entonces empiezan las mezquindades, empieza el jueguito de los intereses. No te retires porque necesitamos que divida. No, sigue ahí, quédate ahí, que él te va a garantizar que no te va a pasar nada después. ¿Quién tocó al Farucero aquí cuando llegó Chávez al poder? ¿Quién le hizo algo al Farucero? Nadie. Nunca. Y a Irene, que hasta el chavismo la lanzó de candidata en Nueva Esparta. Para que desapareciera después, para que desapareciera. Que hizo, toda la verdad que hizo, se fue muy tranquila ella y el marido enchufado ese que tiene, el delincuente ese, corrupto de la tercera, de la cuarta y de la quinta, porque si no se puede negar que la señora Irene Sáenz tiene buen tino para escoger sus parejas. Bueno, está ya muy tranquila. Por cierto, los mismos del jueguito con Irene Sáenz en los años 90 andan por ahí montando otra vez una candidatura de Irene Sáenz para el 2024. Te iba a decir que allí parece que intereses económicos y se ha venido corriendo de la nada, porque Irene Sáenz tiene años no solo apartada del escenario político venezolano, creo que de Venezuela. Irene Sáenz está fuera de hace años. No tiene nada que ver con Venezuela. No está apartada, y lo de lo que nunca va a estar apartada es de su vida en el estrecho círculo de los empresarios parasitarios que a la sombra del Estado y de los controles de cambio. Ella está casada con el tipo que era dueño de la empresa Semaris. Tú no tienes edad para recordarlo. Ni idea. La empresa Semaris protagonizó un escándalo durante el gobierno de Rafael Caldera, esos escándalos de corrupción de los cuales a los calderistas no les gusta hablar, porque el gobierno de Caldera fue un gobierno sacrosanto y no hubo casos de corrupción. No, ahí todo el mundo en el gobierno de Caldera es beatificable. No hubo ni un caso de corrupción. Ahí todos son beatos. No, esto todo es más santo súbito todo. Yo no entiendo por qué no están canonizados. Ahí nadie jamás cometió un acto impropio, nadie jamás. Pero en el caso Semaris fue un conocido escándalo de un tipo, que es el esposo de ensayo, no sé cómo se llama, pero es el dueño de la empresa, que se hizo famoso porque le dieron unos dólares preferenciales a través del control de cambio, porque el control de cambio es una de las figuras preferidas de los corruptos de ayer, de hoy y de siempre. Y a este señor le dieron unos dólares preferenciales para que comprara peces exóticos, pececitos de colores. ¿Y dónde los iban a poner? No sé, en las vitrinas de la casa del pez que escupe agua, sería. O en el Sambil, será. El Sambil era famoso al principio porque era un centro comercial con un acuario incorporado. Peces exóticos, el señor le dio uno ven para comprar peces exóticos. Dólares preferenciales para eso, para que ustedes vean que en Venezuela la sinvergüenzura no se inventó ayer, sino antes de ayer. No, pero acuérdate que en el gobierno de Caldera no hubo caso de corrupción, eso fue todos errores, fueron culpa de otros, eso no, porque esa gente es social cristiana, esa gente es incapaz de nada de eso, pero fueron, me acuerdo que fueron unos pececitos de colores y frutas importadas, caso de unas frutas importadas. Kiwi, dátiles, sí, dátiles, kiwi. Cotoperí del cranberry, que no recuerdo cómo se traduce al español, pero cranberry. Cranberry, míralo a él. Sí, tú puedes creer que en estos días estoy sentado en un parque cercano a mi casa, hablando con unos amigos debajo de una mata tranquilo, y de repente me doy cuenta de que la mata es una mata de frambuesa. Primera vez.
Me quedé loco. Yo dije, mira esto. Y empezamos a comer frambuesas ahí de lo más. La frambuesa, imagínate tú, tan cara y tan difícil. O sea, que yo podría buscar a Irene Sáez y decirle, Irene, vente para acá, mira, tráete a tu marido, que la verdad, pídele a Cadivi que te dé unos dólares preferenciales y lanza una importación de frambuesa, que es un producto de primera necesidad. Pero el hecho es, volviendo a lo de Irene Sáez, que sí, que se ha comentado mucho y que no, como ahora en Venezuela, no hacemos buena la premisa aquella de Simón Rodríguez, ¿no? De inventamos o erramos, ¿no? Sino que aquí o copiamos o erramos. Entonces aquí quieren copiar todo aquello que tenga que ver con las supuestas recetas del nuevo éxito político regional, que son, por ejemplo, la de Rodolfo Hernández, al estilo Trump, al estilo Bolsonaro, al estilo, podría decirse también, a ver, ¿cuál otro anda por allí? No sé, el de Centroamérica, que era un payasín también, que después fue presidente, un cómico, no era un payasín estrictamente, era un cómico, un actor cómico. Estamos hablando de que el outsider. Entonces ahora no, el outsider, como no quiere Lorenzo Mendoza, porque Lorenzo Mendoza no, está en sus negocios y sus cosas, la outsider va a ser Irene Sáez. Y vamos a lanzar la candidatura. Y en esa vaina anda, o sea, la gente de verdad, bueno, un país donde todavía el mito de la Sayona, el Silbón, la Llorona, el anime Taguapiri y todo ese tipo de cosas tienen tanto asidero, pues es lógico que todavía cobre cuerpo el espíritu del mito de Irene Sáez, que tiene años, pero años, yo creo que no sé si casi 2 décadas, que no se sabe de ella nada en Venezuela, ¿no? Que vive en el exterior, pero entonces tiran un videíto por ahí y tal, no, ahí está, ella viene, ahí viene Irene Sáez, por Dios. Vamos a ser más serios, ¿no? Creo yo que hay que ser más serio con este tipo de cosas. Pero, mira, yo quería decirte una cosa, tú has mencionado, Daniel, Omar, pero escúchame, el problema es que tú no le puedes pedir a un atajo de político, en Venezuela no hay política, en Venezuela lo que hay es politiquería. Y tú no le puedes pedir que haya seriedad. Por ejemplo, fíjate tú una cosa, el caso Fospuca. El caso Fospuca ha hecho metástasis en estas 3 semanas. Una de las señales más interesantes es que siguen montando una cantera de creación de falsarios, de prostibularios y de politiqueros en esa cosa mamotrética asquerosa, en esa cloaca pestilente que llama el movimiento estudiantil. Entonces, Fospuca logró meter, y entiendo que inclusive hasta amenazas, hasta denuncias de fraude hubo, porque hasta así son, a un presidente de la FCU, el señor presidente de la FCU, que es del partido Fospuca. Es decir, que ya le pusieron la mano inclusive al movimiento estudiantil para seguir haciendo de la suya, ¿no? Entonces tú ves, además, que el verdadero dueño de Fospuca, que es Carlos Eric Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores, le han retirado las sanciones. Yo no sé de qué puede hablar ahora, de qué nos puedes decir ahora. ¿Qué nos puede decir ahora el honorable señor embajador de los Estados Unidos para Venezuela, James Story, después de que se pasó todos estos años hablando de la pertinencia y de lo correcto que era la vía de implantar sanciones a personeros de la corrupción y del narcotráfico y violadores de los derechos humanos de Venezuela? Cuando pasaron años diciéndonos que esa era la vía propicia, la vía y la vía real. Pero vienes y le levantas las sanciones nada más y nada menos que al operador financiero fundamental de la familia Maduro Flores, desde hace más de 10 años, que es Carlos Eric Malpica Flores, un ladrón contumaz. Un ladrón contumaz. Y yo quisiera pensar que recibieron algo muy bueno a cambio. Pero estoy también seguro que eso que recibieron muy bueno a cambio la administración Biden no es a favor de la lucha por la libertad de Venezuela. Porque lamentablemente estamos en eso. Estamos en el juego menudito, en las cositas, en las mezquindades, en las pequeñas miserias. El gobierno de Joe Biden será recordado como un gobierno de pequeñas miserias y de bajas pasiones, donde todo el mundo está al garete buscando que rajuña por allí. Y lamentablemente el juego de los bonos de la deuda venezolana sigue andando. Y ese juego de los bonos de la deuda venezolana es capaz de comprar muchas voluntades e inclusive de tumbar sanciones. Eso es lo que estamos viendo. Yo te suelto por aquí, suéltame tú por allá. Eso es lo que ellos llaman diálogo y negociación. Eso es lo que ellos llaman, ¿cómo se llama? Voluntad de diálogo, lo llaman ellos. Y así nos va. Y a ver, bueno, creo que tenemos que hacer el corte comercial. Seguimos comentando esto a la vuelta de la pausa comercial porque hay cositas, como dices tú,
que mencionar sobre el proceso que termina de causar una ruptura histórica con la continuidad política de Colombia, ¿no? Que es que por alguna extraña razón, que también podríamos medio mencionar a la vuelta de la pausa, en Colombia no había ganado jamás la izquierda. Pero vamos a la pausa comercial y venimos con más comentarios sobre Petro, la destrucción eventual de Colombia y cuál es el escenario que viene ahora con Maduro y un Petro que están hermanados, están pegados por el ombligo, aunque lo nieguen consuetudinariamente. Venimos con más de ella, así nos va en breve. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñanos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ah, caray. ¿Qué pasó? Miren, estamos de vuelta. Esa es la emoción. Se le Esa es la soltó emoción la mano, por su regreso, señor Daniel. Wild Peach. O Passball. Puede ser cualquiera de las dos. No, no es Wild Peach, porque es Wild Peach cuando el error es cometido por el pitcher. Es correcto. El Passball es del catcher. Es cometido por el catcher. Lo que pasa es que usted de béisbol. Pero tú sabes que eso es. Usted de béisbol la gorra, compañero. Eso es un criterio, no más que la gorra. Eso es un criterio medio arbitrario, porque. Arbitrario, pero ya vamos a empezar, ¿vale? O sea, bueno, no, porque tú determinas, vas a ir a pelear por el deporte. ¿Cómo tú no, pero es que tú es que te sulfuras, tú no tienes resistencia. Estoy viendo que de verdad, o sea, estás igualito, Daniel. Sí, por supuesto que sí. No, estoy peor. Estás peor. Estoy peor porque la tengo acumulada. Caray. El passball es cuando el picheo viene en zona de strike. Entonces, cuando en zona de strike el catcher se le va la pelota, obviamente es error del catcher. Cuando estamos hablando del white pitch, es porque es un piconazo, porque está muy abierto el picheo. Tal. Ven acá. O sea, el passball se ve menos. Hay que ir vete a lo sencillo. Ajá. Si es el error del lanzador, es un wild pitch. Si el error es del receptor, es un passball. Pero ¿cómo tú determinas si el error es del pitcher o del receptor? Es lo que te estoy diciendo. Por la orientación que tiene el picheo. Si viene en zona de strike o si viene muy abierto. Está bien, señor umpire. Adelante. ¿Será que me tocará ganarme la vida como umpire en algún momento? Pues bueno, si te vas a ganar la vida como umpire, amigo mío. Bueno, si este tipo que era ¿cómo se llama? Que era árbitro de primera, que estaba en la primera base cuando Armando Galarraga lanzó el no-hit run que le quitaron, bueno, pudo ser un oficial, digamos, de la MLB, porque yo no puedo soñar con ser umpire. Si este tipo eso era un quieto clarísimo y al tipo se le fue el quieto. Fíjate que en estos días Armando Galarraga publicó en su cuenta personal de Instagram un caso maravilloso, me pareció una cosa maravillosa. Una universidad no de las conocidas, que yo no sé ni dónde demonios está, en una clase de derecho de derecho, creo que derecho civil o derecho del deporte, como que era la cosa. Los alumnos de esa clase, al mando de un profesor,
debatieron el tema de el no hit no run que le birlaron a Armando Galarraga por una mala decisión del umpire de la época. Y estos estudiantes hicieron un debate súper intenso y como resultado de ese debate emitieron un documento de 89 páginas que el profesor decidió firmar e introducirlo ante la oficina del comisionado de las Grandes Ligas y pidiendo que se modificara la estadística y se introdujera a Armando Galarraga como un pitcher que había dado es decir, que ante la evidencia de que había sido un error del umpire, reconocieran que eso era un no-hit no-run. O sea, imagínate tú, eso lo hicieron sin conocimiento. Mira, por cierto, no era no-hit no-run, juego perfecto, que es más difícil todavía, porque no había ni boleto ni error. Estamos hablando, no, es distinto. El no-hit no-run es cuando ya tú has dado boleto o has cometido un error en la defensa. Daniel, no me vas a porfiar. Un no-hit no-run no es lo mismo que un juego perfecto. Y el caso de Galarraga era un juego perfecto que se rompió cuando faltaba un AO. El AO 27 no se dio por este lance a primera, que aquí es donde viene lo curioso. Esto fue en 2010 y hace, yo estimo cuánto, 5 años, ya tiene como 5 años, 4 años. Ya hay revisión de jugadas. Si la jugada de Armando Galarraga hubiese sido hace 5 años, o ahorita hace 4 años, para acá, Galarraga tendría un juego perfecto. Porque esa jugada, al ir a la repetición instantánea, cuando el umpire la hubiese revisado, se hubiesen percatado clarito, como lo vimos los que estábamos viendo el juego por televisión, porque yo no estaba en Detroit, que Armando Galarraga había lanzado un juego perfecto. Pero bueno, en ese momento no había revisión instantánea, que ahora sí, ahora revisan. Primero se empezó con los jonrones, ahora se revisa todo. Tú puedes disputar cualquier jugada, puedes hacer un challenge de cualquier jugada. ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a decir que no está esperando su cátedra en materia de No, que te digo es porque es curioso. Es curioso porque el juego de Galarraga, si hubiese estado en vigencia el instant replay, Galarraga hubiese tenido su juego perfecto porque hubiese chance de apelar la jugada, pero no había en la época, porque en ese momento no había instant replay. Como iba diciendo, ¿me permite continuar? No, simplemente está corriendo que no era no-hit no-run, era juego perfecto. Adelante. El tema es que estos estudiantes, al mando de su profesor, le enviaron un libelo al comisionado. El comisionado les respondió. Y para empezar, lo felicitó por el esfuerzo y les auguró un muy buen destino como abogados, etcétera, etcétera. Pero dijo que eso ya se había discutido y que se había tomado la decisión de que no se podía hacer esa modificación, pues si se hacía, eso abriría una caja de Pandora donde se tendrían que revisar jugadas de todo tipo desde el inicio de los tiempos del béisbol. Y que para ellos lo más importante es que fue un momento deportivo llevado deportivamente por parte de el pitcher, el umpire y el manager del equipo Detroit. Yo recuerdo que aquel manager del equipo Detroit, se me olvida el nombre, ¿vale? Creo que era Jim Leyland, creo que era. Leyland. Que era un tipo con tabaco en la vejiga. Yo recuerdo cuando Leyland salió indignado, porque el tipo estaba indignado de verdad a reclamarle al árbitro cómo era posible lo que estás haciendo, lo que le estás haciendo a este muchacho. Y el comisionado dice que la actitud deportiva que tuvieron todos allí dejó en alto el deporte, porque le quedó claro que era una cuestión deportiva. Y ya, y que eso era suficiente. Entonces uno se ponía a ver eso y entonces yo veía eso y lo discutía con mi hermano. Está entren al Instagram de Armando Galarraga y van a ver el comunicado y todo el caso. Y entonces me da risa porque yo digo, oye, ¿qué hubiese pasado si el picho hubiese sido el Toro Zambrano? El Toro Zambrano ofrecía golpes porque no le cantaban un strike. Si hubiese sido Urbina. Bueno, ofrecía más que golpes, Urbina. Es complicado esto, ¿no? Pero es que yo recuerdo la cara de Armando. Yo estaba viendo ese juego, Daniel, y Armando Galarraga ni siquiera, o sea, él lo que hizo fue, no lo puedo creer, y se reía. Era un tipo súper calmado, Armando Galarraga, que a mí me dio mucha cosa. Es muy, muy calmado, pero a mí me dio mucha cosa porque, aunque Armando Galarraga no era una estrella en ese momento fulgurante, era un buen pitcher y estaba comenzando su carrera, tenía poquito tiempo pichando en las Grandes Ligas. Y si él hubiese lanzado ese juego perfecto, o sea, no voy a decir que iba a ser una superestrella, pero
a él, yo creo que la mala llamada de este asistente de primera en ese momento, tú revisas lo que fue Armando Galarraga después de ese incidente y nunca pudo repuntar. O sea, Armando Galarraga nunca pudo repuntar en las Grandes Ligas. Es que a él le pegó mucho. Sí, pero yo no creo que haya sido precisamente por eso, sino que en realidad, si te pones a ver, los pitchers tienen una vida corta. Claro, la de él fue más... No, él se vino abajo muy rápido, él no duró mucho tiempo. Pero yo no creo que haya tenido que ver con eso. Ahora, está haciendo una extraordinaria labor con unas escuelas de béisbol que tiene, muy buenas, con el apoyo de la Major League Baseball, y está haciendo un trabajo muy bueno. Yo lo sigo en sus redes y veo siempre esas cosas. Y me parece que además se ve que es una persona que es un buen ser humano, ¿no? O sea, que hace honor a formar parte de la familia Galarraga, porque si algo recuerda a uno de Andrés Galarraga es precisamente eso, ¿no? Pero ellos tienen un nexo realmente familiar, yo no. Es su sobrino. Ni sabía, ¿ves? Estoy desayunando. Sobrino de Galarraga. Y él, por cierto, tiene muchas fotos y muchas cosas ahí de historias con Galarraga, con Armando Galarraga, con Andrés Galarraga. Que Andrés era igualito. Andrés era una sonrisa todo el tiempo, jamás una grosería. Pero Andrés de vez en cuando perdía los estribos. Yo veo a Andrés, porque hubo un momento en que Andrés Galarraga se convirtió, creo que estaba entre las estadísticas, hubo una temporada en que fue el bateador más golpeado. Sí. Porque no le aguantaban los batazos. Y el tipo en una de esas no aguantó más y se le fue al picho y Botángana. Porque creo que lo golpearon varias veces en ese juego. Eso fue un juego. Es más, siempre se especuló y siempre hubo gente que, bueno, idea peregrina, porque no hay forma de mostrarlo. Que dice, oye, mira, tú sabes la cantidad de pelotazos que le han dado a la espalda a ese hombre, y bueno, le viene y le sale ese tumor. Decían que el tumor había salido de ahí. Pero eso fue una cuestión ahí difícil. Pero bueno, tenemos que ir al corte comercial y ya venimos con la explicación. Después de este inciso en el que hablamos de béisbol, cortesía de bates. No tengo ningún bate aquí para hacer la publicidad. Oye, no llego, lo tengo por acá. Cortesía a los Bravos de... Bueno, el embajador James Story en esto ya sacó un bate en Twitter y dijo, ¿de quién será este bate? Y yo, bueno, James Story está como nosotros, Daniel, ya ha caído al nivel de que tiene que hablar de béisbol, porque no hay más nada de qué hablar. Entonces tenemos que hablar de nosotros tenemos mucho de qué hablar, solamente que nos entretiene hablar de béisbol. Por lo menos hacemos incisos. Y sobre todo porque me gusta retar los conocimientos de Neomar Hernández en materia de béisbol. Pero salí bien librado hoy salí bien librado. Bueno, si usted lo dice. Vamos a ir al corte. Qué ganas de jorobar. Regresamos porque quiero escuchar la opinión de Neomar Hernández sobre el tema de Colombia que no lo hemos escuchado. Vamos y venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción del servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Resultado de las elecciones en Colombia. Hay un dato, Daniel, que si tú me puedes ayudar o si lo tienes claro, te agradezco, me ayudes con esto. Que yo quiero conocerlo. Estaba buscando en la Registraduría de Colombia, pero no he logrado acceder al reporte final del escrutinio. El dato de voto en blanco. ¿Cuánto fue el porcentaje de voto en blanco en Colombia? Y ver el porcentaje de abstención también. Sabiendo que en Colombia se supone que el acto de votar no es
un derecho, sino que es más bien un deber, se supone, en Colombia, ¿no? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque hay una cosa, muchas, ¿no? Pero una cosa que hay que decir sobre el tema de Colombia ayer, y es que cuando tú ves cómo arranca la campaña para la segunda vuelta, vas a notar que Petro en ningún momento hizo propuestas. En la primera vuelta sí, él habló paja parejo y tal, no sé qué. En la segunda, él se dedicó lógicamente a enfilar contra Rodolfo Hernández. Y Rodolfo Hernández no hizo nada. Realmente Rodolfo Hernández lo que hizo fue esconderse durante toda la campaña de la segunda vuelta, porque quizás sabía Rodolfo Hernández que su peor enemigo no era Gustavo Petro, sino que era él mismo y su lengua. Cuando a veces, bueno, se le iba el yoyo y la cosa terminaba mal y terminaba mal puesto en los medios, ¿no? Pero el tema es que si tú ves hacia dónde apuntaba la campaña de Petro, que era hacia robarle los votos que están dentro del mismo electorado que él se supone tenía cautivo, que era el electorado que no es uribista, que no es del Partido Liberal, que no es del Partido Conservador, que está en contra del establishment político colombiano, que son independientes en teoría en Colombia. La estrategia de Petro fue muy clara, que era apuntar a si no podía sustraer el voto y adicionárselo de Rodolfo Hernández, había que llevar a la gente, por lo menos un porcentaje importante, a que votase en blanco o que simplemente no fuese a votar el día de ayer. Yo por eso te digo que este dato yo lo quería revisar toda vez que la elección termina definiéndose, creo que por 4 puntos. Y yo hice un análisis el fin de semana sobre esto, hice un análisis, estaba comentando estas cosas. Y yo decía que era una elección que iba a ser obviamente muy cerrada y que había que prestar atención sobre estos dos factores, porque lo que parece al final del día ocurrir ayer es que la estrategia de Petro funcionó. O sea, Rodolfo Hernández se pasmó y de paso el caso de Petro no es que haya crecido, es que Petro logró llevar a un grupo importante de esos electores a que simplemente, si no iban a votar por él, no lo hiciesen por Rodolfo Hernández. Hay que ver por esto lo del voto en blanco, no y lo otro. Pero estamos hablando que gana Petro con 50%, según 50%. O sea, si sacamos el número del porcentaje, creció 10 puntos de la primera a la segunda vuelta. Ojo, y aquí estamos hablando de Colombia con porcentaje y todo, porque se supone que ni Rodolfo Hernández ni el propio Petro, que supuestamente ganó ayer, han puesto en duda los resultados. No es lo mismo que uno haría en Venezuela. En Venezuela no se puede estar hablando de técnica electoral ni de estas vainas, porque en Venezuela no hay democracia. En Venezuela esos resultados son efímeros. Pero en Colombia asumimos que sí, porque ni Rodolfo Hernández ha dicho nada. Bueno, otro elemento. 23% tenía Fico Gutiérrez, Rodolfo tenía 28%. Cuando la gente hacía la suma aritmética, que no se podía hacer, y lo decíamos bastante nosotros, en la primera vuelta, uno decía, ya ganó. O sea, lo que tiene que preservar esos votos, no tiene que conquistar nada. Pero obviamente yo creo que el fiquismo, o que eso no existe, porque el Fico Gutiérrez no tiene una bandería política propia, sino que es heredero un poco de la evolución del uribismo y es heredero un poco también de estos nuevos candidatos que están en contra del establishment, pero claro, no al nivel de Rodolfo Hernández. Habría votado todo por Rodolfo, habría votado, la mayoría de la gente que votó por Fico Gutiérrez votó ayer por Rodolfo. El caso es que yo creo que donde se han dinamitado las bases es dentro del propio rodolfismo, y que creo que ha ocurrido es esto, este trasvase hacia voto en blanco, algunos hacia Petro y otros simplemente no quisieron ir a votar por alguna razón. Entonces, la suma aritmética no da. En el caso de hacer esto que no se puede hacer, que está sumar a Fico Gutiérrez con Rodolfo Hernández, y se pasmó completamente la campaña de Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. O sea, no hubo cero crecimiento. De hecho, si tú lo ves así, hubo decrecimiento en la votación. Entonces, no sé, son cosas que me vienen a la mente, Daniel, y que quizá, bueno, tú puedas aclararme un poco con el tema del voto en blanco, que no tengo, repito, el dato. Sí, vamos a abrir las llamadas telefónicas para darle paso a la participación de la gente. Y ya te voy a contestar eso y voy a leer algunos mensajes primero. Por aquí nos dice María Maxey, en el periódico español Libertad Digital de Federico Jiménez Los Santos, publicaron de titular: en Colombia ganó el terrorista Gustavo Petro, ex del M-19. Claro, pero es que eso es una verdad absoluta. Por aquí nos dice, saludos, aquí nos dice Evaldo Cabana. Daniel, ¿por qué no haces un debate sobre Colombia y Venezuela con Levi Rincón? Él es un petista recalcitrante de serie explosivo. Porque yo no hago debates con nadie, porque yo no me siento yo no soy un activista político. Y no tengo por qué debatir mi opinión con nadie,
porque yo no estoy buscando el favor de nadie. Los debates son para activistas políticos que quieren mostrarse teniendo la razón. Y es una cosa bastante inocua que a mí nunca me ha llamado la atención. Y como yo no soy un activista político, yo tengo mi opinión y no me siento, no creo que tenga que debatirla con nadie, porque tampoco es que creo que mi opinión sea tan importante. Es una opinión más dentro de muchas otras. Así que si a usted le gusta a alguna persona, véalo a él, porque lo lamento. Con respecto, ya tenemos 482-9750 es nuestro número telefónico. 482-9750 para quienes están en Caracas. Quienes están fuera de Caracas deben marcar el 0212-482-9750. Y quienes se encuentran fuera de Venezuela deben marcar el 58-212-482-9750. Fíjate, el tema del voto en blanco en Colombia es una cuestión interesante porque hay casos parecidos en otras partes del mundo. Pero en Colombia, el votar es un derecho, no un deber. Sin embargo, si tú votas, te dan un certificado de haber votado, certificado que te da la registraduría. Con ese certificado, tú tienes acceso a una serie de beneficios que el Estado te da. Por ejemplo, te dan un descuento en el trámite de sacar el pasaporte. Por ejemplo, es uno. Dos, a los estudiantes universitarios que tienen que pagar matrícula, ¿verdad? Pues, les dan un descuento especial por haber votado. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un incentivo para ir a votar, porque si trabajas te puedes dar días libres. Entonces tú acumulas 2 días libres y aguantas y entonces te vas de vacaciones, te vas de puente. Entonces eso, de alguna manera, es un incentivo para que la gente vote. Y el procedimiento o la existencia del voto en blanco ocurre precisamente por eso, porque yo quiero ir a votar para que me den mi certificado, pero a mí no me interesa votar por ninguno de ellos, yo dejo el voto en blanco. Técnicamente, legalmente, si el voto en blanco supera a los votos que obtienen los otros candidatos, es decir, si gana el voto en blanco, se tienen que repetir las elecciones y los candidatos que participaron no pueden participar. Eso es lo que dice la norma. ¿Ha ocurrido eso en Colombia? Ocurrió una vez que yo sepa en una alcaldía, creo que era el municipio Bello, creo que fue allí, donde había un solo candidato, no se presentó más nadie y ganó el voto en blanco y hubo que repetir las elecciones y el candidato, bueno, imagínate tú ser el único candidato y que te gane el voto en blanco, imagínate tú lo malo que tienes que ser. Tienes que ser un Elías Ayeg, un Gustavo Duque, una vaina de esa, un Monoquini de Baruta, una cosa de esa, ¿no? Un Monoquini de Baruta, sí. Entonces, eso es interesante. Yo aquí viví, Neomar, hace 2 semanas, hubo elecciones municipales aquí en Alemania, por lo menos en este estado donde yo estoy. Y hubo el caso de un candidato que ganó sin estar en la boleta. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque después de que se cumplió el plazo de las inscripciones, empezó a surgir él como una figura, un vecino en un pequeño municipio de 3.000 habitantes, y él empezó a surgir como una figura que podía encargarse, porque era un hombre trabajador de las obras públicas y un vecino reconocido, y la gente cuando iba a votar, en vez de marcar las opciones, le dan un bolígrafo, en vez de marcar las opciones presentes en la tarjeta, anotaban el nombre de la persona, anotaban el nombre de él, y eso te lo tienen que contar. Y el tipo ganó porque la gente puso su nombre en la... Imagínate. Entonces, ese tipo de cosas, por supuesto, yo le quito hierro, le quito fuerza, porque eso es o sea, me parece que es sano que ocurra, sobre todo cuando son elecciones pequeñas. Ahora, lo que sí me parece una irresponsabilidad es que ese poco gente ya salió a votar en blanco, porque se pusieron en el rol de que a mí no me importa lo que pase. Bueno, ya ahí tienen los resultados. El Nini. Vamos con una llamada. Tenemos llamada en línea. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Se cayeron las llamadas. Recójala. Se rompieron. Ónchale. Se cayeron las llamadas. 482-9750. 482. Pero conseguiste, Daniel, el dato del voto en blanco. ¿Sabes cuánto es el voto en blanco ayer o no lo viste? Sí vi que había un porcentaje, un número como de 400, más de 400,000 votos en blanco, y supe también que la abstención superó el 42%. Que a mí me parece mucho más preocupante el voto, la abstención, que el voto en blanco. Claro. Porque, bueno, hay una cosa importante. En Miami ganó Rodolfo Hernández, por ejemplo, por decirte algo. En Francia ganó Petro. Gracias a Petro, porque tú sabes que a los comunistas caviar les encanta París. Claro. No, ser comunista desde París es una cosa maravillosa. Pregúntaselo a ¿cómo se llama la hija de Petro? Francia, ¿no?
Se llama Francia también. ¿Se llama Francia la niña? Creo que se llama Francia, ¿no? No se llama María, no sé. No. Francia es la vicepresidenta ahora, pero... Rosinés, ¿no que se llama ella? No, esa es la otra. Que también se fue para Francia a estudiar. Es afrancesada también. Los afrancesados ahora, imagínate. Sí, no, Sofía Petro. Sofía Petro, yo digo Francia. Francia es la... Francia Márquez. Francia Márquez, la vicepresidenta. Que por cierto, ayer, por cierto, una cosa que no te puedo dejar de comentar. Si ustedes ven con detalle la intervención de Petro después de su triunfo, hermano querido, rolo de pea cargaba ese tipo, yo. Sí, voy a verlo, no lo he visto. Muchacho, no se tenía en pie. A empezar el cambio. Y nosotros somos... ¿No recuerdo cuál fue la excusa de Petro cuando lo agarraron rascado ahí en la campaña? Dice, no, que estaba muy cansado. Estaba muy cansado y le cayó mal el trago. Yo dije, bueno, ¿cuánto te tomaste? Porque imagínate. Le cayó mal. Una cosa insólita. Yo decía, pero míralo. O sea que Petro... a mí no me joden. Petro se empinó varios aguardienticos antioqueños ahí. Antioqueño reposado. Antioqueño reposado, se metió ese señor. ¿Qué cosa? Vamos a leer algunos comentarios mientras entra la llamada telefónica. 481-9750. 481-9750. Evelyn Orellana dice que en Francia están Rosinés y la hija de Petro, seguro son amiguitas. Tamaris López, te quiero, Tamaris, dice, bueno, los que votaron su voto en blanco que se chupen esa mandarina. Jorge Martínez dice, siempre las votaciones del socialismo no cuadran ni cuadrarán jamás, ya que las matemáticas de ellos son más importantes que las de Aristóteles y Sócrates, como los grandes genios de la humanidad. Diablos. Podríamos hacer la nueva álgebra de Baldor con las matemáticas socialistas. El sistema electoral Pitágoras del socialismo del siglo XXI. Aquí nos dice, saludos al capitán Pedro Osteicoechea, que está allá en Arabia Saudita. Saludos al pueblo saudí. Sintonía total de este programa en Arabia Saudita. Del pueblo saudí. El programa venezolano más escuchado en Arabia Saudita. Y así nos va. Aquí nos dice Evelyn Orellana, qué difícil situación para los militares, que ahora su comandante en jefe es un guerrillero que ellos combatieron. Está bueno, ahí está. De repente, si lo hubiesen combatido con más tino, ni siquiera hubiese podido llegar a ser candidato. Son las cosas. Así son las cosas. Mira, antes de que nos tengamos que despedir en este segmento, dos situaciones interesantes que están ocurriendo. Tú sabes que tres. La primera es que se está reanudando el diálogo, ¿no? Fíjate, qué coincidencia que la semana pasada sacan a Carlos Eric Malpica Flores de las listas y ya esta semana se está reanudando el diálogo donde tiene que reanudarse, que no es primero en México, es primero en Noruega. Entendemos que está volando o estaba volando Jorge Rodríguez a Noruega y Gerardo debe estar allá ya. O sea, Gerardo no pierde tiempo, debe estar allá. Eso después de lo de Carlos Eric Malpica y de paso después de que la pela que le dieron a Guaidó en Cogede, que le tiraron y le rompieron le rompieron el flu y todo lo demás, saliese este señor Juan González a decir que ellos están dispuestos a quitarle las sanciones a Maduro. Pero en medio de eso, de la reestructuración del esfuerzo de México, como lo llama don Gerardo Blay, conocemos de dos situaciones bien interesantes. ¿Tú te acuerdas de Antonio Barreto Sira, exgobernador del estado Anzoátegui, que fue de los gobernadores desincorporados y luego por fuerza de los hechos vueltos a incorporar en Acción Democrática? Porque ellos se juramentaron, pero no se juramentaron. Ellos se hincaron, pero no se hincaron, quedaron parados. O sea, él hizo todo ese contorsionismo y después cayó parado en Acción Democrática otra vez. Bueno, han notificado a Antonio Barreto, que ya no es gobernador porque le quitaron la gobernación en la última feria electoral que hicieron en Venezuela en noviembre, que lo van a investigar por hechos de corrupción desde la asamblea, que no la de Guaidó, la que dirige Jorge Rodríguez, por cierto. Eso han reestructurado la ley anticorrupción, Daniel. Hay un nuevo proyecto de ley y con base en esos criterios que están allí, los nuevos parámetros, bueno, ellos ven que Antonio Barreto Sira es investigable. Y por otro lado, le han reabierto el juicio a un señor que creía bastante en las elecciones también y que las estuvo defendiendo hasta antes de ayer, que es el señor Daniel Ceballos, el tachirense, el Gocho Ceballos. Le acaban de reabrir el juicio. Es decir, estamos en presencia de un hecho en donde, qué curioso, se abre el diálogo de nuevo, en este caso en Noruega, pero al mismo tiempo
los que fueron más fervientes defensores de la convivencia con el chavismo van a ser investigados nuevamente. O sea, el chavismo está que no perdona a nadie, ni siquiera los que dicen que hay que votar, porque votar es solución. El pasado no perdona, dice la tremenda canción. Vamos a ir al corte comercial antes de que Neomar Hernández pretenda también dar clases de salsa hoy, que ya sería demasiado para nosotros. Vamos al corte y ya veremos. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna, en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede lograr, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en Y así nos va. Tenemos más mensajes, Daniel, por allí, porque yo creo que ya las llamadas se nos complicaron hoy. La línea se cayó. Por aquí nos dice José O que Rodolfo sacó lo presupuestado, casi 11 millones. Eso es 5.9 de él en primera, más 5.1 de Fico. Para mí la sorpresa fueron los 3.2 millones que subió Petro, que serían de gente que no votó en primera vuelta. A ver. Eso debe ser todo debe ser, esos 3.2 millones de votos fueron del voto del exterior, eso votaron en Fuerte Tiuna. En el núcleo Fuerte Tiuna. Porque yo me imagino, ¿dónde votó Maduro, pues? ¿Quién? Maduro votó, pues, votó por Petro. No ejerció su derecho esta vez. No, sí, no, el voto en el consulado de Chacaíto. Ahí está el consulado. Claro, el consulado de Colombia está allá en Chacaíto. Ahí en Chacaíto está, donde están los autobuses que se agarran para Baruta, ahí está, en la parada. Ahí está la embajada de Colombia, no sabía. No, la embajada no, el consulado. El consulado, donde vota la gente en el consulado, ¿verdad? Cuando va la gente a votar. Depende de lo que se habiliten. Pero yo una vez vi a Maduro por ahí, por ese consulado. Sí. Iba con una carpeta Manila. Seguramente iba a postillar el título de bachiller. Sí, el título universitario, ¿viste? No creo. No, la licencia a conducir. La licencia a conducir, iba a postillarla. Ahora, hay un poco de gente que va a apostillar el papel de pendejos, es lo que van a apostillar. Sí, claro, en Colombia, bueno, ahí tienes millones que van a hacer papel ahorita. Yo no entiendo, chicos, cómo yo dejé el activismo político para dedicarme a los medios de comunicación. Y yo no entiendo por qué hay gente que se dedica a los medios de comunicación, se dedica a la música, al arte, a cualquier cosa, y le da por meterse a hablar de política para hacer el ridículo normalmente. Pero tú estás hablando de quién.
Te lo digo porque vi de verdad a esta señora Margarita Rosa de Francisco. Ah, claro, sí, sí. Margarita Rosa de Francisco tuvo una carrera como actriz. Sí, sí, sí. Y tuvo esa carrera como actriz y pegó algunas novelas. Recuerdo Café con aroma de mujer, La Madre creo que fue la otra, y La Caponera fue una que se vio mucho. La Caponera era Café con aroma de mujer, era el papel que ella hacía. No, La Caponera era uno y Café con aroma de mujer era otro. ¿Estás seguro? Pero estás viendo, pero es que este señor vino con ganas. No, pero es que Daniel todo lleva a la contraria. ¿Vale? Pero ¿cuál lleva a la contraria? ¡Para, googlea! ¡Qué peo! Sí, es una novela aparte. Adelante. Lo que provoca es cachetearte a través de la pantalla. Con su disertación. Aquí debería haber una cuestión. Yo creo que tiene que haber internet de quinta generación. No puedes estar en esa onda violenta. Tú tienes Coño, para meterte tu coñazo cada vez que. Mira, tú tienes que ver a la señora. Tú tienes que ver a esa señora que crea las conexiones intergalácticas que se comunican. ¿Tú la has visto? La señora que está como en un prado, que no es el Prado de María. Que la señora está así. Y de repente dice, voy a vibrar en no sé qué, y empieza. Tú tienes que meterte en el papel de esa señora, tú tienes que pensar así, tú tienes que serenarte, Daniel, tú estás muy alterado en este momento. Claro. Decía, es colombiana, creo, esa señora. ¿Quién? La que hace las conexiones intergalácticas. Me iba diciendo, leía unas opiniones de Margarita Rosa de Francisco hablando sobre política, y yo decía, pero esta señora ¿de qué habla? Entonces yo caí en cuenta que yo me acuerdo que cuando hace más de 25 años de haber sido eso, que ella estaba casada con Carlos Vives. Y yo recuerdo todo el escándalo que se armó cuando ella estaba en la plenitud de su carrera. Ella era una de las mujeres más bellas de Colombia y Carlos Vives se divorcia de ella, ¿no? Y todo el mundo burlándose de Carlos Vives, ¿no? Porque, ay, ¿cómo se le ocurre a Carlos Vives? Ese cantante de tercera, porque Carlos Vives todavía era el cantante de la provincia, ¿no? Todavía estaba surgiendo y había hecho una novela. La Gota Fría, cantaba Carlos Vives. Sobre su ídolo Escalona, Rafael Escalona, él hizo el papel de Escalona en esa novela. Y se burlaban de Carlos Vives porque se llama Margarita Rosa de Francisco. No, es que Carlos Vives sabía. Yo ahora veo las cosas que dice Margarita Rosa de Francisco y yo digo, no, con razón. Con razón, Carlos Vives le cayó la Costa Fría pero una sola carrera, porque es una cosa impresionante. Pero en todo caso. Carlos Vives, que no se pone viejo, está igualito, siempre está igual. Claro, por cierto que Carlos Vives grabó hace 2 años con Lavillos Caracas Boys. Grabó un disco especial de Navidad que hizo Lavillos, donde, que por cierto, fue una de las últimas, no sé si la última, una de las últimas grabaciones de Tito Rojas, que grabó también un éxito de Lavillo. Y meses antes de morir, meses antes. El único, pero yo no sé si fue el último, porque Tito Rojas también grabó un tema poco antes de morir con Gilberto Santa Rosa, y no sé cuál de los dos fue el último que grabó. Pero en todo caso, Carlos Vives grabó la mejor canción de ese disco, que fue una versión de la canción Tres Perlas. Santa Marta, Barranquilla y Cartagena son 3 perlas que cayeron en la arena. Y por supuesto lo hizo con todo el sabor del colombiano. De la costa. Qué maravilla de versión hizo Carlos Vives con Lavillo. Yo creo que no le hemos dado la difusión suficiente a ese tema. Una cosa maravillosa lo que hizo Carlos Vives con Lavillo. Pero bueno. Se acabó esto, Daniel Lara. Se acabó este programa, pana. Nos tenemos que ir. Les Serena, te agarro las vibraciones intergalácticas de esta señora. El umpire Neomar Musulungo Hernández y este servidor Daniel Hop Lara Farías, porque mi paciencia es la paciencia del sabio Hop, les agradecemos mucho por habernos acompañado en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana. Cada vez que nos vayamos vamos a volver. Chávez no, ese no vuelve ni con la ouija, ¿sabes? Ese no vuelve ni con el tabaco de piedra prendido con la candela para adentro. Ni con Petro vuelve, ni con Petro. Ni con Petro. Por cierto, por ahí dicen que Maduro le metió el Petro a Venezuela, pero que Petro le va a meter el Maduro a Colombia. No sé si eso será verdad. Vamos a esperar qué pasa al final. Amigas y amigos, hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo.
RCR 750